Muy bien. Tenemos entonces acá, estábamos hablando sobre los alimentos, sobre las vitaminas, sobre los nutrientes que debe de tener cada alimento. En ello habíamos avanzado nosotros cómo se establece, ¿verdad? Esta parte de la nutrición, cuando nosotros vamos a necesitar consumir, ¿verdad? A través de estos elementos, todos aquellos nutrientes para evitar, ¿verdad? El consumo de ciertos complementos, que al final, pues malo no es del todo, pero les decía, no es lo mismo, ¿verdad? Establecer que los nutrientes sean de forma natural a que nosotros tengamos que utilizar, pues algunos de ellos. Habíamos hablado también de cómo se establece, ¿verdad? Lo que es la masa corporal y en algún momento nuestra estatura, ¿verdad? Yo les decía que aquí en Guatemala regularmente en las farmacias es como se mide y lo pesan a uno, ¿verdad? Por la misma situación de poder establecer un peso ideal para cada persona. Por lo tanto, aquí nos permite, ¿verdad?, establecer que nosotros debemos de tener una complexión física acorde a nuestra estatura, pero en algunos casos, pues, con respecto, ¿verdad?, a un crecimiento normal en algunas personas, pues es hereditario o algunos, pues va a ser deficiente, pero no es alguna situación mala, ¿verdad? Sino en este caso vamos a encontrar que es deficiente, pues por la misma situación económica de ciertas familias, ¿verdad? No todos podemos acceder a un desayuno normal, a un almuerzo, pues, competitivo, a una cena, etcétera. Entonces, así es como nosotros vamos a encontrar algunos aspectos de los cuales nos ofrece, ¿verdad?, esta parte. Yo les hacía ver también en su momento que nos vamos a detener en ello, ya solo esta semana, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de un área de restaurante, pues tenemos que tener comidas saludables y por ello es que nosotros estamos observando sobre estas mismas. Entonces dice, en la clase cuando vimos lo que corresponde a las vitaminas, vimos estos macronutrientes, ¿verdad? O los micronutrientes. Macro requiere diariamente grandes cantidades. Esto incluye proteínas, grasas, hidratos de carbono y algunos minerales como el agua. Y los micronutrientes requieren diariamente en cantidades pequeñas. En este caso podríamos establecer, ¿verdad?, toda la miscelánea que nosotros podemos tener en gramos o microgramos también, ¿verdad? Que nosotros regularmente involucramos, por ejemplo, regularmente nosotros en un arroz, por decirlo así, ¿verdad? Preparado, pues agregamos verduras, a veces agregamos en algunos agregamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el arroz, arvejas, agregamos zanahoria, ejote, o sea, según eh, lo, 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 lo podemos establecer, por ejemplo, en algún momento, ¿verdad? Los acompañamientos que nosotros le demos para que se pueda sazonar o bien para poder decorar. Entonces ahí es como hablamos de esos micro, ¿verdad? Que están integrados dentro del mismo. Para los alimentos, en un momento determinado, nosotros debemos dice, establecer entre 100.000 sustancias y sin embargo, solo a veces se clasifican 300. Entonces, vean cómo en esta parte de la alimentación nosotros tendríamos que tener esa variedad y tenemos que tener pesos exactos. Por eso es indispensable que nosotros conozcamos sobre lo que es una dieta y una nutrición. En la edad y la salud nutritiva, yo les decía, los jóvenes no tendrían que preocuparse, ¿verdad? En un momento determinado por establecer, ¿verdad? Una dieta y decir, ay, es que yo definitivamente, ¿verdad? Tengo que comer algo dietético, algo light, salvo el caso que sufra de alguna situación que le impida comerlo, de lo contrario, tiene y debe de comer todo, porque eso le va a ayudar al desarrollo de su organismo. Las calorías, las proteínas, la fibra, las vitaminas y minerales, yo no me voy a detener mucho en esto porque esto pertenece a parte de las vitaminas que ya lo vimos. Y entonces, estos son los elementos que vamos a integrar dentro de una comida saludable.
Y siempre se ha dicho, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso, aparte de comer saludable, pues el ejercicio es parte de. Con la nutrición y la salud para mantener las funciones vitales y la relación es necesario aportar al organismo nutrientes que en este caso, ¿verdad? Lleven a precisar la función según el sexo, según la edad. Y ahora bien, porque vamos a detenernos en esta parte del sexo, porque recuerden que la mujer, al igual que el hombre, pues tiene distintas necesidades. Entonces, hay nutrientes que van a beneficiar a la mujer. Por ejemplo, si nosotros hablamos en un proceso de gestación a la mujer, es totalmente distinto, ¿verdad?, del hombre. Entonces, vea cómo vamos por género. Si lo vemos por edad, no es lo mismo un niño a su organismo, al organismo de una persona de 40 años, ¿verdad? Entonces, vean ahí la diferencia. Lo mismo va a pasar con la actividad física, la alimentación saludable se considera aquella que es capaz de cubrir las necesidades nutricionales y energéticas. Entonces, no es la cantidad, ¿verdad? Y en un momento determinado todo lo que uno pueda consumir, no, la calidad que pueda tener, porque van enfocado a las necesidades nutricionales y energéticas que necesite la persona. En algún momento hemos escuchado a algunas personas que dicen, ¿verdad? Yo necesito comer algo dulce para que me despierte, para que me active, cuando en realidad tenemos que observar, ¿verdad? ¿Por qué esa situación? Porque lógicamente, pues un ser humano está despierto 12 horas, ¿verdad? En el día y las otras las duerme. Entonces, ahí es como nosotros vemos si en realidad tenemos, ¿verdad? Esa calidad nutritiva que nuestro organismo necesita. Dentro de este documento presenta que necesita desarrollar ciertos objetivos, aportar una cantidad de nutrientes energéticos, es decir, las calorías, que sean suficientes para llevar a cabo los procesos metabólicos y el trabajo físico. De por sí, el proceso metabólico, pues, trabaja indistinto, ¿verdad? Yo esté durmiendo, esté despierta, igual va a trabajar mi metabolismo, pero regularmente cuando nosotros hacemos un ejercicio físico, pues ahí, ¿verdad? Es cuando nosotros encontramos esa descompensación por el cansancio, lógicamente. Entonces, ahí es como nosotros vamos a observar la alimentación que nosotros tenemos que tener o consumir en un momento determinado. Inciso B, suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras, es decir, las proteínas, los minerales y las vitaminas. Inciso C, ser variada debido a que no existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes. Entonces, ahí nosotros regularmente les decía, algo que nunca va a faltar en nuestra mesa es el tamal o la tortilla, una de las dos, pero regularmente pues existe una variedad, ¿verdad?, de cómo nosotros llevamos a cabo pues ciertos alimentos. El grupo de expertos de la FAO o la OMS establece que debe de llevarse, ¿verdad?, a cabo un, un rango dietético, un rango equilibrado, ¿verdad?, según esta tabla, en donde nosotros deberíamos de consumir las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, por ejemplo, dice 1 gramo, en 4 cal, que significa, ¿verdad?, una medida estándar, pero también establece que nosotros regularmente casi que no utilizamos mucho los kilogramos, sino aquí en Guatemala se utilizan mucho las onzas. Entonces ahí tenemos que hacer esa conversión, ¿verdad? Para poderlo establecer. Pero también se recuerdan cuando vimos y hablamos sobre la pirámide, ¿verdad? De los alimentos o la olla de los alimentos o el plato de los alimentos, el círculo de los alimentos. Y les decía, ¿verdad? Que todo el mundo le pone una distinta figura. Al final es la misma, o sea, no cambia de posición. El primero sería el consumo ocasional, ¿verdad? De lo que son carnes y pues una variedad de alimentos. El consumo diario tendríamos que tener las carnes, la leche, el pescado, los huevos, ¿verdad? Y luego la variante que vamos a encontrar entre las legumbres, las verduras, los cereales, porque esa es una combinación que regularmente nosotros establecemos. La dieta mediterránea, este documento se recuerda que hablaba al inicio de los Estados Unidos y decía, ¿verdad?, cómo las personas establecen esta complexión física que debe tener cada ser humano. En la dieta mediterránea dice cuyo papel preventivo es la mortalidad cardiovascular,
pues ya presenta otra situación y nos dice que un estudio de hace 25 años pues establece o caracteriza, ¿verdad?, la simplicidad de un proceso de transformación de los productos. Recordemos que el ser humano pues va a ir sumando o evolucionando ciertos elementos según la necesidad que se vaya dando. Antiguamente, les decía yo, desde los mayas, nosotros vimos cómo ellos, ¿verdad?, comercializaron ciertos productos. Lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Antiguamente tal vez nosotros no le prestábamos tanta atención a ciertos ingredientes, ¿verdad? Y hoy en día sí. Entonces vea cómo el ser humano pues va cambiando, ¿verdad? Esta dieta de la que nosotros estamos hablando. Para a establecer, ¿verdad? Por ejemplo, un patrón de consumo en esta dieta mediterránea, pues se establece que debe de tener, ¿verdad? Frutas, verduras. Regularmente nosotros hemos escuchado mucho que ellos utilizan más las frutas y las verduras y un poquito menos la carne, ¿verdad? Y si utilizan, por ejemplo, la carne es un poquito más el pescado. Entonces ahí es como nosotros vamos a establecer estas situaciones. En este caso de la dieta mediterránea, dice, frente al cáncer de colon y al cáncer de mama, disminuye el consumo de aceite de oliva y las grasas derivadas del pescado. Por eso les decía que más va enfocada a ciertos vegetales y ciertas frutas, para que en este caso, ¿verdad? Pues prevenga esas situaciones que se han dado dentro de un adulto. La nutrición y la enfermedad. Lógicamente, en la clase anterior les decía, si yo voy a estar sana, pues voy a estar fuera de enfermedad. Si yo tengo una enfermedad, pues es porque no tengo una buena nutrición, o sea, mi organismo está resintiendo algunas, ¿verdad?, de las situaciones. Antiguamente, en Guatemala, una de las principales enfermedades que se establecía era el cólera, que hoy en día, ¿verdad?, lo hablamos nosotros ya no como cólera, sino como un rotavirus. Y también la hepatitis A o la hepatitis B, que esas lamentablemente, ¿verdad? Aún sigue también siendo un foco de alarma para los niños. Antes el cólera se daba mucho, ¿verdad? Por la mala desinfección y a veces la poca higiene que tenían las personas, que eso era lógico, pues antiguamente pues no se tenía, ¿verdad? Una información o una formación, ¿verdad? Sobre estos elementos. Hoy en día, pues se ha reducido estas, pero ustedes saben que la misma evolución del hombre, pues trae consigo, ¿verdad? Pues otras enfermedades nuevas y nosotros somos fieles testigos de la que se está, esperemos en Dios, ¿verdad? Desapareciendo. Entonces, si nosotros realmente fuéramos una población, aunque hemos comprobado que ningún país, ¿verdad?, tiene esa situación. Por ejemplo, cuando surge esta enfermedad del coronavirus, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que arrasó con grandes, pequeños y de todo. Ahora bien, si nosotros fuéramos personas que estuviéramos bien alimentadas, pues contrarrestaríamos, ¿verdad?, a esta enfermedad. La diferencia también hace esta parte de la salud. En Guatemala, lamentablemente, ¿verdad?, la salud no se toma como una medida preventiva, sino hasta una medida curativa. Y lamentablemente en algunos casos, ¿verdad? Esta parte de la medida curativa lo que hace es que llega a una fase terminal, o sea, ya no hay cura. Y cuando nosotros muy bien pudiéramos hacernos chequeos, ¿verdad? A veces dice, mira, es que yo tengo algún dolorcito, ¿verdad? Pero se me ha de pasar, me voy a tomar esto, me voy a tomar el otro y se me quita. Y entonces no somos de las personas, ¿verdad?, que nos vamos y nos hacemos chequeos. Pero esto comienza desde casa y por eso es necesario hacer conciencia en relación, ¿verdad?, a la alimentación que nosotros podamos tener. Para ello, si vemos todos aquellos elementos que nosotros vimos al inicio de cómo desinfectar, de cómo preparar, de cómo aislar o cómo almacenar, vamos a encontrar, vean esta parte. Dice que existen ciertas alteraciones que son efectos tóxicos que pueden derivarse por la contaminación de un alimento y, por ejemplo, el plomo, el mercurio y el cadmio. Aquí, la verdad, gracias a Dios, en Guatemala, pues evitamos esa parte, pero sí hay otras enfermedades. ¿Y por qué nosotros vamos a establecerlas? Porque, por ejemplo, pues nosotros no utilizamos muchas pinturas, ¿verdad? Como lo utilizan otros países, pero de todas formas sigue habiendo otras que igual, ¿verdad? Son, por ejemplo, grandes en la situación de establecer, ¿verdad?, elementos puntuales.
Entonces ahí es como nosotros vamos. O sea, si otros países tienen otro tipo de enfermedad, aquí se presentan otras. Nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Les decía, se sufre mucho, por ejemplo, de diarreas por la mala desinfección nuevamente, la manipulación de alimentos. Usted ve que hay comida en cada esquina de la calle y algunos sí están bien preparados y otros definitivamente no. Entonces, a eso es que se establece, ¿verdad? Esa seguridad alimentaria de la cual nosotros estamos hablando. Muy bien. Entonces, con esto, ¿verdad? Tenemos, les decía, si yo voy a estar saludable, pues voy a estar fuera de cualquier enfermedad. Pero esto depende definitivamente en un mayor porcentaje sobre la alimentación que nosotros tengamos. A veces suena un poquito tan trillado, ¿verdad?, el regañarlos, pero yo siempre les digo a ustedes, aprovechen la alimentación que ustedes tienen en casa. A veces renegamos, ¿verdad? De, de una taza de cereal, de un huevo, etcétera, lo que se pueda tener en casa y tenemos que pensar en otras personas que definitivamente no tienen absolutamente nada de lo que nosotros pudiéramos tener, así fueran una mínima cantidad. Todo depende del ser humano. El ser humano puede tener una dieta muy equilibrada, una dieta nutricional, pero lo que muchas veces nos cae mal o igual ni nos gusta, ¿verdad? Por decirlo así, es establecer, ¿verdad? Situaciones que no les gusta comer hierbas, no les gusta comer pasta, no les gusta comer cereales, establecemos, ¿verdad? Que por el gluten, que por no sé qué, que por no sé cuántos. Entonces, cuestiones como esas que vienen a descompensar el organismo del ser humano. Acá no, ustedes tienen que comer todo porque su organismo está preparado para ello. Ya les he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? O sea, preocúpese cuando usted ya esté casado, ¿verdad? Entonces ahí sí ya, definitivamente la descompensación, ¿verdad? Llega. Pero de lo contrario, pues nosotros debemos de mantener una nutrición, ¿verdad? Estable y pues el hacer el ejercicio que es parte de, ¿verdad? Lamentablemente ahorita por esta situación de encierro, pues muchos nos hemos limitado, pero de lo contrario, en casa igual podemos hacer mucho ejercicio. Todo ello, nosotros vamos a tomarle mucha atención porque recordemos que todo lo que usted vaya a vender, por ejemplo, aquí dice los alimentos transgénicos, denominados en este caso, ¿verdad? Por la FAO, son organismos modificados genéticamente. Es decir, los alimentos han sido manipulados genéticamente, añadiéndoles o eliminándoles genes. Y recuerde que esto, a la larga,
pues nosotros establecemos, ¿verdad? Usted ha visto aquí en Quetzaltenango, a veces hay unas hermosas verduras, ¿verdad? Grandes, gigantescas, pero lo malo está en un momento determinado, que cómo se produjo, ¿verdad? De ese tamaño, o sea, fue a través de un fertilizante, o sea, no fue una situación normal. Aquí dice un arroz dorado, fue, en este caso, dice, fue desarrollado por beta carotenos, es decir, que van a tener una especie, ¿verdad? Como de colorante, de situación que fue agregada al alimento y no fue establecido, ¿verdad? De una forma natural. Entonces, ahí es como nosotros empezamos, vean, a buscar estas situaciones que nosotros podemos observar fácilmente. Un alimento funcional es aquel que contiene un componente nutriente o que va a tener, por ejemplo, ¿verdad? La forma natural establecida que nos va a ayudar. Ahora bien, si ustedes han escuchado mucho, por ejemplo, de la leche con chocolate, la leche con vainilla, con saborizada, más que todo, que es un aditivo, ¿verdad? Que tiene el líquido, más no es natural, porque era lo que le decíamos, ¿verdad? A los niños cuando les cuentan los chistes inocentes, ¿verdad? Es que a la vaca se le da chocolate para que saque la leche chocolatada, ¿verdad? Entonces, o sea, cuestiones como esas en realidad no existen, sino son solamente colorantes, aditivos, son situaciones que en un momento determinado nosotros no deberíamos de consumir, porque a la larga todos estos elementos vienen a dañar. Por eso, si usted presta atención a ciertas cuestiones, dice que no deberíamos de comer, por ejemplo, las sopas instantáneas, porque todo ese procesado que tiene, pues va a generar cáncer por todos los colorantes, aditivos. No deberíamos de consumir tampoco, dice, salchichas, no deberíamos, miren, son tantos alimentos que en realidad no deberíamos de consumir, que a la larga es lo que más consume el ser humano. Entonces, ahí es como viene, ¿verdad? A establecerse. Tal vez usted ha escuchado muchas veces, ¿verdad? Se lo he mencionado. En Italia, ¿verdad? Está All Garden. Y esta es una escuela de cocineros, de chef, que van y producen ellos mismos, ellos siembran todos sus alimentos y ellos lo cosechan. ¿Y por qué situación? Porque ellos buscan que todo lo que presenten, ¿verdad? Sea totalmente natural, orgánico, que venga a beneficiar el organismo de la persona y que en el deleite del paladar, ¿verdad? De poder establecer el alimento, ellos puedan degustar lo mejor de lo mejor. Entonces, sobre estas ideas es que nosotros presentamos, ¿verdad? Estos elementos. Aquí muestran dos o tres tablas, pero la verdad que las tablas son solamente así como que muy representativas porque nosotros tendríamos que buscar tablas nutricionales adecuadas y acordes a nuestro área, pero no dejan de ser importantes, por eso es que las estamos mostrando, por eso es que las llevamos a cabo, ¿verdad? El poderlas ubicar y entender que en un momento determinado existen estándares a nivel internacional que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Y este es el otro documento del cual yo les hablaba, ¿verdad? De poder establecer esta forma de la nutrición. Y aquí nos habla sobre nutrición y salud. Nos presentan qué es el estado nutricional. Este es un poquito más gráfico y más sencillo, ¿verdad? Resumiendo al anterior. Dice que es el estado nutricional, es la condición física que representa una persona. Así simple de sencillo, ¿verdad? Una condición física, sí. ¿Por qué situación? Porque es una persona que está sana. Entonces dice como resultado del balance entre las necesidades de ingesta de energía y nutrientes, no la cantidad, ¿verdad? De alimentos que se tienen, la calidad. Factores que afectan un estado nutricional. Desde un inicio, vean, aquí hay varios elementos. Dice que es la disponibilidad de los alimentos, sí. Yo les decía a la vez hace un momentito, ¿verdad? O sea, si yo no tengo alimentos, aunque yo quiera estar nutrida, ¿verdad? No lo tengo, no puedo. La educación, a veces tengo los alimentos y no me gustan, prefiero comer la comida chatarra, entonces ahí afecta, ¿verdad? Esa parte. Los conocimientos alimenticios, hay muchas personas que no saben, ¿verdad? Que es mejor comerse unas hierbas, unas verduras, unas frutas, a comer la comida chatarra.
los hábitos alimenticios. A veces tenemos la mala costumbre que por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Yo prefiero comprar la comida que hacerla en casa. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Sumando a esas situaciones. Dice la distribución intrafamiliar de los alimentos. Esto de la distribución intrafamiliar, vamos a establecer, ¿verdad?, cómo a veces dosificamos las cantidades de los alimentos cuando en realidad, ¿verdad?, nosotros tendríamos que comer, les decía, lo suficiente, no en el sentido de llenarnos hasta ya no más no poder, no, sino lo suficiente de acorde, ¿verdad?, a lo que mi cuerpo necesita. Habla también sobre una práctica de lactancia. Esto ya va encaminado un poquito más también al padre de familia, a la madre directamente, ¿verdad? Porque a veces se tiene la creencia, ¿verdad?, de que la fórmula, es mejor que una lactancia materna, y se ha comprobado que el niño que fue lactado genera más inmunidad hacia ciertas enfermedades. Entonces, vean, cómo nosotros debemos de establecer esos elementos. Dentro de la disponibilidad de los alimentos está el nivel de ingresos. Sí, les decía la vez anterior, ¿verdad? Que si no hay para comprarlo igual, aunque yo quiera, capacidad de compra de los alimentos entre buenos y malos, ¿verdad? En una calidad intermedia o a veces de baja calidad por la misma situación que no tengo los recursos, ¿verdad? El saneamiento ambiental, les decía, la manipulación que se pueda tener de los alimentos en forma generalizada. Es decir, desde la compra, desde la venta, desde la producción, desde la preparación, etcétera. El manejo higiénico de los mismos. Entonces, eso es un estado nutricional. Vean todo lo que comprende un estado nutricional. También nos muestra la evaluación del estado nutricional, cómo se evalúa este estado, midiendo el peso, la estatura, la cantidad de grasa que posee el cuerpo, la cantidad que debe de tener, ¿verdad? Como tal, esa masa corporal individual de acuerdo a una edad, ¿verdad? Establecida. En este caso dice que es un patrón de referencia, es una tabla construida con datos provenientes de una población sana y nutrida. Entonces acá viene ese estándar que yo les decía, ¿verdad? A nivel mundial existe un estándar para poderse observar, pero no por eso nosotros debemos de dejarlo de vista. ¿Cómo saber si el estado nutricional es el adecuado? Bueno, aplicando los indicadores, ¿verdad? Estado nutricional como el índice de peso y talla, lo que hablábamos al inicio del otro documento, ¿verdad? Del IMC. Estos indicadores siempre consideran el sexo y la edad de las personas, que establecen también la asociación y el porcentaje de grasa corporal que tiene una persona o el que debería de tener. Este se asocia a su vez con el riesgo de obesidad, ¿verdad? O algún otro trastorno que pueda tener el organismo. Entonces, ahí viene esa parte que les decía, ¿verdad? Preventiva, no tanto curativa. Ser evaluado, ¿verdad? Un estado nutricional, en este caso, que lleve en sí al organismo, al cuerpo, a la persona, a tener, ¿verdad? Calculado bien los alimentos que va a ingerir y la forma, porque les decía la vez anterior, a veces también tenemos pues malos hábitos. A veces hay personas que comemos más en la noche que en la mañana, a veces no comemos ni en la mañana, ¿verdad? Y comemos solamente al mediodía, ya no cenamos, o cuestiones como esas que en realidad nosotros tendríamos que tener una situación muy puntual. Acá nos dice, ¿verdad? Cómo podemos evaluar y medir a los niños. Antiguamente en las escuelas públicas se pesaban y se evaluaban mucho a los niños para saber que ellos tuvieran, ¿verdad? Un peso acorde y muchas situaciones como esas. Hoy en día se ha dejado mucho de hacer eso. Y en casa, pues la mamá tendría que ser la encargada, ¿verdad? De observar el pesaje y la talla de los niños, porque ellos deben de ir creciendo poco a poco. Y aquí nos dice esa tabla, ¿verdad? De clasificación que les decía en cuanto a mujeres escolares. Miren las edades que hay de 6 años, de 6 años y medio, de 7, etcétera, hasta una edad de 18, en la cual el peso ideal tendría que ser, ¿verdad? Aquí dice en kilogramos, 18, .2 kilogramos,
tenemos en una persona, esta es una persona de bajo peso, en una persona normal, en un sobrepeso y en una obesidad. Vean el 18.3, 26.6 y 30, ¿verdad? Ya estamos hablando nosotros sobre un sobrepeso, pero vuelvo otra vez a insistir. O sea, estas son tablas estandarizadas, sí. Entonces habría que ver, ¿verdad? Cómo está en este caso, ¿verdad? Lo que serían las tallas para poderlas ir observando e irlas estableciendo. Aquí dicen los varones. ¿Y qué pasa? Dice si el estado nutricional se altera y aquí podemos observar, o sea, debería estar en una forma equilibrada. Si está hacia acá, definitivamente nosotros vamos a decir que está obeso, pero si en un momento determinado tenemos el peso y la talla, pues estamos en una forma óptima para poderla establecer. Y luego nuevamente, ¿verdad? Acá me voy a quedar hasta aquí porque ya las enfermedades relacionadas con la alimentación vamos a prestarle un poquito más de tiempo, porque estas son importantes y relevantes hoy en día. Muchas enfermedades que se han generado, lamentablemente, ¿verdad? Como lo es la anorexia, la bulimia, se ha dado mucho en las personas y ha generado una gran problemática dentro de la sociedad juvenil. Entonces, ahí nos vamos a detener. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que hemos abordado.